Continuamos desarrollando los episodios finales de la profecía de Daniel, los capítulos 10, 11 y 12 en la última visión del profeta. 42ª parte. Perfil profético del tiempo del fin según la profecía de Daniel. Recordando siempre cómo es visto Daniel en esta parte de la profecía, como Daniel, el profeta de los tiempos de los gentiles. Como ya hemos visto en las emisiones pasadas, recordamos que la visión se divide en tres partes, la visión que recibe el profeta Daniel. Estamos considerando la primera sección, la cual es principalmente introductoria, que se limita al capítulo 10, con la excepción de un versículo del capítulo 11, en donde vamos a tomar cada parte por separado, aunque todo es un continuo todo. Y continuando con el desarrollo del capítulo 10, en la guerra en el cielo, vimos también que había dos instancias, la de Débora y la de Eliseo, en donde estos fueron intervenciones de ángeles buenos, pero también es necesario saber que hay muchas insinuaciones dadas de interferencias satánicas en los asuntos terrenales. Veamos algunos ejemplos. Note por ejemplo el caso de Job. Él fue un patriarca de la fe primitiva, un creyente antes del tiempo de Moisés. Y sin embargo, estaba allí Satanás listo para destruirlo si se le fuera dado el permiso para hacerlo. Le fue dado permiso para plagar, perseguir, tentar a Job en toda manera excepto matarle, con una lepra como lo fue afligido, aunque nuestra versión lo traduce como una sarna, como una ebullición. De cualquier modo, aquel fue un verdadero sufrimiento infligido por el diablo. Vemos entonces quién es el autor de la enfermedad. Y el Señor entregó a Job en la mano de su enemigo durante un corto tiempo. Sin embargo, él fue gloriosamente bendecido después. Y esa obra de Satanás puede ser, y generalmente lo es, solo acontecimientos ordinarios en la medida que el hombre pueda verlo. También leemos el caso de David, que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a censar a Israel. Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1. David hizo realmente el censo, pero el diablo estaba detrás de él en esto. Otro caso es el de Acab, en Segunda de Crónicas capítulo 18 versículo 19 al 34. Donde el malvado rey de Israel deseaba sanción y aprobación por su desafortunada expedición contra Siria. Y Jehová, proponiéndose para despistar al mal príncipe, aceptó una oferta de un demonio que dijo: yo lo haré, iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Por este medio, Acab fue atraído a la ruina y a la muerte. Luego, el Nuevo Testamento abunda en su testimonio ante el hecho de que hay fuerzas invisibles del mal como así del bien. Vemos demonios echados fuera, espíritus malignos religiosos que invisten a los hombres naturales, demonios que sabían y conocían a Jesús y su poder. Pueden leer en Marcos capítulo 5 versículo 1 al 9. También los demonios sabían de Pablo y su poder. Hechos capítulo 16 y versículo 19. Versículo 13 al 16. Por lo tanto, no debemos pensar que es extraño que el mensajero sea demorado en venir a Daniel. Él se vio obstaculizado por la fuerza de Satanás de espíritus malvados, hasta que Miguel, uno de los príncipes de Jehová, vino en su ayuda. Este es el mismo ángel grande que finalmente tendrá el privilegio de liberar a los cielos de estos poderes malvados. Apocalipsis capítulo 12. Él vendrá a la ayuda del Señor en aquel tiempo como Él hizo en esa fecha anterior. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de esta visión? La razón de estas maravillosas experiencias de Daniel era, como hemos señalado, para que podamos entender algunas cosas en relación con el futuro. El visitante celestial le dice al profeta: yo he venido para hacerte entender. Con la ayuda de Miguel, que había vencido la oposición y habiendo fortalecido al profeta para la revelación adicional, dice en Daniel capítulo 10 versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Verso 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel capítulo 11 versículo 1. Yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Las palabras el príncipe de Persia no se refieren a Ciro, el gobernante visible del imperio, sino a un poderoso invisible príncipe que tiene regencia sobre el principado celestial correspondiente. Los llamados reyes de Persia no fueron los funcionarios del reino terrenal de ese nombre, sino los gobernantes invisibles teniendo poder sobre las provincias menores bajo el dominio del más grande príncipe justamente mencionado.
Que este potentado último fuera una persona nombrada por Satanás, el déspota amo sobre todo, comprueba fácilmente por el hecho de que él se opuso al viaje del Hijo de Dios en camino hacia Daniel. Es evidente que él era directamente contra la liberación y entrega de este mensaje, porque se trataba de un decreto de mayor importancia para Israel. Los poderes satánicos sabían que se trataba de la profecía de proporciones infinitas, que si se le fuera dado al profeta, se garantizaría su cumplimiento, y por lo que se convertiría en una parte de la palabra de Dios que no puede fallar. Es interesante ver de cerca cómo el pueblo de Dios está ligado al Señor en un envoltorio de la vida. E incluso si Israel se encuentra bajo el desagrado de Dios, sin embargo, su ojo es siempre sobre su antiguo pueblo, porque su consejo acerca de ellos debe tener un cumplimiento. Pero también hay ángeles buenos, seres poderosos que tienen jurisdicción, en cierto sentido, sobre los asuntos del mundo. Principados en el cielo. En este sentido, tenga en cuenta lo que el hombre glorificado dice acerca de Miguel. Él le llama uno de los principales príncipes. Daniel capítulo 10, versículo 13. Y Miguel, vuestro príncipe, el inmediato príncipe celestial sobre Israel. Leemos la referencia, Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Se informa a Daniel que este Miguel está con él en representación de Israel, el pueblo de destino, y añade además que él mismo se puso de pie en su ayuda en el primer año de Darío el Medo. La inferencia es clara en este sentido. En el momento en que el imperio babilónico que mantenía cautivo a Israel fue derrocado, hubo un poderoso conflicto en los cielos. En realidad no nos damos cuenta de los acontecimientos trascendentales que se están produciendo continuamente en la esfera celestial. Acontecimientos que tienen una relación maravillosa con los asuntos terrenales. En ese momento, en el tiempo, en la época a la que alude el hombre celestial, la batalla del mal era con el establecimiento del imperio medo-persa, porque esa era la señal para la liberación de los judíos del cautiverio y su restauración como Estado. Y hasta el gran ángel Miguel tuvo gran oposición contra él en el momento que el Señor mismo tuvo que venir para confirmarlo y fortalecerlo. Probablemente el levantamiento parcial de la cortina del firmamento ante la mirada de Daniel en ese momento fue para que pudiera comprender mejor las estupendas cuestiones implicadas en esas últimas revelaciones que Jehová le estaba dando. Cuando tomamos en cuenta que la realidad completa de esas revelaciones aún no se han cumplido, nosotros también comenzamos a darnos cuenta de algo de su magnitud. Nos llenamos de asombro al contemplar su importancia. Nuestro asombro e interés se profundizan al darnos cuenta de que estamos casi a los portales de su cumplimiento. Y todo el mundo sentirá cada vez más el conflicto de esos poderosos principados en los cielos a medida que avancen los días. Y no dudamos en lo más mínimo que hay una gran batalla en este momento presente en las regiones aéreas entre las forjas. Esto es, las fuerzas del bien y del mal. Sin duda, la terrible guerra pasada en la tierra se produjo a causa de la guerra de arriba. El judío y su tierra estuvieron involucrados en esa lucha, porque Satanás está en contra de que estas personas recuperen sus derechos. Él sabe que cuando ellos estén dentro, él estará fuera. Por lo tanto, está librando una batalla desesperada. Los disturbios e inquietudes y trastornos de la actualidad se deben a las influencias satánicas. Jehová, con la ayuda de ángeles buenos, está a punto de sentar a su hombre en su trono de imperios, mientras que al mismo tiempo, Satanás está contestando en la impugnación de este evento, trabajando para sentar a su hombre en el trono de los imperios de la tierra. Es exactamente como dos poderes en este mundo, cada uno en sus variados candidatos y con sus variados candidatos que luchan por su hombre, porque él representa a sus principios. Ahora estamos viviendo en estos terribles días trascendentales. Las arenas movedizas sobre el mar gentil prueban este hecho. Haciendo un sondeo podemos percibir que no hay estabilidad en Europa. Todo está en un estado caótico, nadie es capaz de entender la situación o detener la ola de descontento y de la fiebre nacional. Ellos simplemente están esperando, aunque lo hacen no comprendiendo los nuevos acontecimientos ocurridos en los cielos. Se escucha por ahí oír el viento. Los asuntos terrenales dependen de los asuntos y resultados celestiales.
Algunas cosas maravillosas, una importancia sin precedentes en cuanto a consejos eternos, están trasluciéndose si pudiéramos mirar detrás de la cortina y ver el desarrollo del drama. Estoy seguro de que todos estaremos impresionados por la visión y silenciados en servidumbre y sometimiento en rendición a Dios. Qué poco podrían movernos las cosas de este mundo o de sus hombres insignificantes. Cuán espirituales y poderosas serían nuestras oraciones si pudiéramos atravesar el cielo estrellado, y cuán equilibradas y estables serían nuestras vidas. Nosotros estamos muy seguros de que estamos cerca al periodo de la transición, cuando la iglesia, el pueblo celestial, será llevado a casa. Y los judíos, el anfitrión terrenal de Dios, de Jehová, el pueblo de Daniel, de nuevo será el pueblo dominante del mundo. Y nos alegramos de que estamos tan cerca de los últimos días, de los últimos tiempos. Por algo el apóstol Pablo oró en la carta a los Efesios, en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que reflexionemos ante la magnitud de la generosidad de la palabra de Dios en darnos detalladamente a conocer los planes y propósitos de Dios, porque estamos a las puertas de su cumplimiento y en verdad queremos ser protagonistas de luchar esa batalla de la fe junto al Señor como nuestro capitán para la gloria de Dios. Pues nada dejaremos por aquí, confiando en el Señor, que si Él nos trajo hasta aquí, nos va a ayudar a llegar al final. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.